¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es muy especial para mí porque por fin aterriza en el canal la marca Wallcraft y además lo hace a lo grande. Nos ha mandado todos estos productos, los vamos a explicar y vamos a ver para qué sirve. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, Wallcraft nos ha mandado todos estos productos, que se componen de una pistola de silicona que yo la veo bastante novedosa, un kit de sargentos de escuadra que nos van a venir muy bien en el canal porque son bastante prácticos, y los 3 sistemas de ensamblaje que yo conozco y que son más comunes. ¿Queréis saber más de ellos? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Bueno, amigos, y el primer kit que os enseño es el sistema de unión por espigas. Es el más común y está compuesto por el accesorio principal o guía, varias espigas de madera, 3 brocas para madera, 3 marcadores, 3 topes para las brocas, una llave de Allen y un bote de cola rápida. Pues bien, y para probarlo vamos a unir estas dos maderas en recto. Y para ello, lo primero que saco es la guía. Como veis, este es el accesorio principal y está compuesto por 3 agujeros de 10, 8 y 6 milímetros. Además, le vamos a montar esta guía, que es la que regulamos y ajustamos el grosor de la madera a taladrar. Y para ello, lo primero que hacemos es medir con 1 metro el grosor de dicha madera, en este caso 19 milímetros. Seguidamente coloco el accesorio en el canto de la madera y, como veis, lleva una mueca que marca el centro del orificio. Una vez que lo tengo centrado, aprieto los 2 tornillos y ya estaría preparado. Ahora lo único que tendría que hacer sería elegir el orificio. En este caso vamos a utilizar el de 6 milímetros. Para ello cojo la broca y el tope. Además de coger las 2 espigas de 6, los 2 marcadores y la llave de Allen. A continuación, en la guía por el orificio de 6 milímetros introducimos la broca, le colocamos el tope a la medida que queremos taladrar la madera. Una vez lo tenemos todo preparado, lo único que nos queda es colocarla en la madera y hacer el taladro. A continuación, deslizo la guía y hacemos el segundo orificio. Una vez que tenemos los orificios hechos, antes de meter la espiga, colocamos los marcadores. Estos son unas piezas que tienen un pincho en el centro. Y lo único que nos quedaría sería enfrentar las 2 maderas y hacer un poquito de presión. De esta manera nos marcará los sitios donde tenemos que hacer los siguientes orificios. A continuación, metemos la broca por la guía y, como la broca de madera tiene una punta, la enfrentamos en la marca y hacemos el orificio. Y de esta forma el otro. Y ahora llegaría el momento de echar nuestra cola en los orificios, introducir las espigas y unir las maderas. Y como veis, la unión que hace es perfecta. Ahora imaginaros que queréis poner las 2 maderas en escuadra. Pues tan sencillo como introducir en los orificios los marcadores y, en vez de colocar la madera que queremos unir recta, la ponemos a escuadra, presionamos y ya tendríamos marcados los orificios. Ahora, con la guía y la broca, hacer los taladros.
Bueno amigos, y como habéis visto, este sistema es bastante fácil de usar, por eso es el más conocido. El siguiente sistema que te enseño es el de tornillo oculto. Es un sistema que actualmente está muy de moda. Y este kit está compuesto por la guía, una broca de 180 milímetros doble grosor, una punta de destornillador de estrella de 150 milímetros, una llave de Allen, varios tapones para los orificios de madera, un tope y un surtido de tornillos. Además, como ves en la imagen, los kits vienen en unos prácticos maletines. Bueno, y como ves, esta es la pieza principal de este kit. En el lateral vienen las diferentes medidas de grosores de tableros, o sea, 12, 19, 27 y 38 milímetros. Dependiendo el grosor del tablero que vayamos a perforar, tenemos que colocar la guía en una de las 4 posiciones. La parte inversa también vienen marcados los 4 grosores, que posteriormente te indicaré para qué sirven. En el otro lateral vienen marcados en centímetros. Ahora te lo muestro. Y viene una medida desde 0 hasta 10 centímetros. Además, en la parte frontal viene este tope giratorio para que lo puedas apoyar en el canto de la madera a taladrar. Y ahora te voy a enseñar cómo usarlo. Para ello vamos a coger 2 maderas. Queremos unirlas a escuadra. Pues bien, cogemos la guía y ahora la colocamos en la madera. Sacamos el tope frontal para apoyarlas. Como esta madera no mide más de 12 milímetros, colocamos la broca y aquí es donde está la parte que es importante. Como he dicho anteriormente, vienen marcadas las 4 grosores. Como esta madera no mide más de 12 milímetros, tenemos que colocarla en la primera posición. Y la parte gruesa de la broca no supera los 12, la marca de los 12. Una vez que ya lo tengo colocado, con ayuda de un sargento, lo colocamos en la madera, presionamos para que se quede fijo y lo único que nos queda es hacer el taladro. Y mientras termino de hacer el otro taladro, os invito a que os paséis por mi Instagram y Facebook. Además, os suscribáis a mi canal y le echáis un vistazo al resto de vídeos que tengo, que hay reparaciones de todo tipo y bastante interesantes. Una vez que ya tengo los 2 orificios hechos, lo único que nos queda es poner unos sargentos, echaríamos cola y seguidamente con el atornillador colocaríamos los 2 tornillos. Y como ves, es una forma muy buena de unir piezas a escuadra. Ahora nos vamos a ir al otro extremo y vamos a unir 2 listones de madera de 4 centímetros de grosor. ¿Qué quiere decir? Que en la escala de 12 a 38 tendremos que elegir la posición 38, porque sería listones de 38 milímetros en adelante. Y para poner el tope a la broca tendríamos que introducir la broca y la parte gruesa de la misma tendría que quedar en línea con la marca de 38 milímetros. Es ahí donde tendríamos que colocar en la parte trasera de la broca el tope. Seguidamente, con la ayuda de un sargento, fijamos la pieza y lo único que nos quedaría sería hacer el agujero. Introducimos el tornillo y con ayuda del atornillador de impacto lo atornillamos.
y de esta manera quedaría oculto. Es una forma bastante buena de hacer uniones y que no se note. Y este kit es el último que te enseño. Se llama sistema de engalletadora y como su propio nombre indica, hace uniones mediante unas tablitas de madera que se llaman galletas. De este sistema, y para que no se alargue mucho el vídeo, lo voy a pasar un poco por alto porque quiero hacer un vídeo exclusivo de él. Como veis, ya tengo la engalletadora montada y sirve para unir la moladora a ella, como veis en la imagen. Y como habéis visto, con este simple movimiento hacemos una pequeña hendidura en el canto de una tabla. En la otra tabla hacemos exactamente lo mismo y unimos ambas echando un poco de cola y una galleta. Y para que nos resulte más fácil hacer la hendidura en la otra tabla, marcamos el centro. Bueno amigos, y mientras termino de unir ambas tablas, os digo que en comentarios dejo los enlaces de los productos para que le echéis un vistazo al precio que tienen y alguna característica más que a mí se me ha podido escapar. Bueno amigos, y como habéis visto, de esta manera tan fácil podemos ensamblar madera gracias a estos 3 kits de Wallcraft. Para mí, particularmente, el que más me ha gustado es este, el del tornillo oculto. Bueno, amigos, y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.